Buenos días. Hoy vamos a hablar del día, uno de los días más santos que tiene el calendario judío, que es el día de la expiación. Quiero explicar. Dijimos la otra clase de que el primer día del año, Dios juzga todas las acciones de todas las personas de todo el mundo y los juzga nuestras buenas acciones, nuestras malas acciones, y decide si merecemos recibir vida para el próximo año. Está escrito, nuestros sabios dicen de que el que Dios decidió que se salió bien en su juicio, Dios le da vida para el próximo año. El que salió mal, no. Ahora hay gente que está en el medio. Sí, no, yo estoy en una duda, a ver si. No estoy en una duda, pero quiere darle otra chance, otra opción de ver por ahí. Hace buenas acciones en vez de malas, o expía las malas acciones que hizo. Es decir, hay dos caminos. Hay hacer más buenas acciones que malas, o expiar las malas acciones. ¿Cómo uno expía? Especialmente a través de sufrimientos. Es decir, uno sufre en este mundo y dice, bueno, yo este sufrimiento lo sufrí, y con eso Dios compensa las malas acciones. Dios no necesita vernos sufrir. El sufrimiento es, de cierta manera, entre comillas, es para nuestro bien, para que nosotros podamos expiar las malas acciones que hicimos. En el calendario judío, el día 10 del primer mes, es decir, 10 días después del primer año, es el día de la expiación, en el cual los judíos tienen varias prohibiciones. No comen, no beben, es decir, son 25 horas de ayuno, desde la puesta del sol, un poco antes de la puesta del sol, hasta la salida de las estrellas del otro día. Son casi 25 horas. No se puede comer, no se puede beber, no se puede usar zapatos o cualquier zapatillas o lo que sea de cuero, que no sea menos cómoda, es decir, para tener menos comodidad. No se puede poner ninguna crema o ningún aceite en la piel, como se usaba antes, cuando se bañaba y después se ponía una especie de aceite en la piel. Y no se puede también tener relaciones sexuales. Ahora, muchos judíos se pasan todo el día en el templo rezando. Los rezos son muy largos y muy profundos. Ahora, ¿para qué les cuento esto si ustedes no van a ir al templo de los judíos para rezar? Pero de cierta manera sí. También ustedes tienen que expiar por las malas acciones que hicieron. Es decir, yo hice malas acciones, me imagino. Hay ciertas malas acciones que yo las reconozco y tengo que pedir perdón. Y esa expiación es una especie de purificación de la persona en sí misma, en el cual se eleva a un nivel en el cual puede decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira mi sufrimiento, mira mi esfuerzo de arrepentirme, mira que yo estoy recibiendo hacer buenas acciones en mi futuro, no volver a pecar, y firma mi juicio para bien. Una de las personas que se ocupó como proyecto de toda la vida de buscar nazis en todo el mundo, y varios los llevó a juicio, ese señor se llamaba Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal, en el año 1943, fue llevado a un campo de concentración, y ahí lo obligaron a trabajar en fábricas y demás, y de vez en cuando lo llevaban a trabajar a una especie de semi-hospital donde estaban las personas que tenían tifus o demás. Una vez una monja que estaba en el hospital, la monja en el campo de concentración, muy bien, le pidió que lo acompañe y lo llevó a un cuarto. En el cuarto estaba ahí herido de manera muy fuerte un soldado alemán, un
oficial de los grupos que se llama SS, que no es, hay SA y SS. SA es soldados comunes. SS son los soldados que vienen a ser, estaban bajo la tutoría de Hitler y vienen a ser la mayoría asesinos. Es decir, las cosas más terribles, también en guerras y también en asesinamientos, lo hacían ellos. Entonces esa persona que estaba herida se llamaba Karl. Él era un católico muy creyente. Le tomó la mano, estaba muy débil, le dijo: quiero que me escuches. ¿Qué tiene que decir? Entonces decía así: cuando las tropas de Rusia avanzaban, de Alemania avanzaban en Rusia, llegaron a cada pueblo que llegaban. Si eran muchos judíos, se ocupaban de cómo hacer para mandarlos a matar. Pero si eran pocos judíos, hace falta llevarlos en un tren, un campo de concentración, no hay problema, los matan a todos ahí y termina. Entonces llegaron a una aldea que se llamaba Dniepopetrovsk. Yo me acuerdo del nombre de la aldea, estos nombres rusos son largos, pero me acuerdo porque ahí había hace como 200 años, un gran rabino, Dniepopetrovsk, en Ucrania creo que es hoy en día. Y llegaron a la aldea y encontraron 150 judíos. Y como por lo general cuando hay esa cantidad de judíos se los matan en el lugar, los pusieron todos en un templo, hombres, niños, mujeres, todos, ancianos, todos adentro. Pusieron gasolina dentro del templo y tiraron 2 o 3 granadas, se explotaron y quemaron todo el templo. La gente se quemaba viva. Cuando el templo estaba quemándose, saltaron de una ventana del segundo piso un hombre, una mujer y un niño que se escapaban. Los soldados los rodearon y los mataron. Estaban todos medio quemados y demás, y los mataron ahí. Y verlo, y los gritos de la gente que se moría quemado y demás, no lo dejaba dormir, no lo dejaba vivir, y se siente muy arrepentido. Y le pidió a Simón Wiesenthal que le perdone. Simón Wiesenthal se cayó, se dio vuelta y se fue. Pero como todo buen judío, empezó después a pensar, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a pensar: por ahí hice mal, por ahí le tenía que haber perdonado. Sí tenía que haber perdonado, no tenía que haber perdonado. ¿Qué es lo que hizo? Él mandó una carta con todo lo que pasó en ese día, cómo fue el asunto, qué le pidió, qué le dijo y demás. Le mandó a 50 filósofos o gente que se ocupa de filosofía y demás, de distintas religiones y de distintos lugares. Como ustedes pueden entender, de decir también cristianos, budistas, sintoístas, lo que sea. Como ustedes pueden entender, los budistas, y los hindúes y los cristianos, ¿qué le dijeron? ¿Cómo no le perdonaste? Una persona te está pidiendo perdón, ¿cómo no le perdonaste? Y los judíos dijeron de que no se lo puede perdonar. Ahora, el compañero de él que estaba con él en el campo de concentración se llamaba Yosek. Este Yosek le dijo: la verdad no entiendo cómo puedes perdonar. ¿Cómo se te ocurrió pensar en perdonar? Si no se le ocurrió, pero dice, es imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque ¿cómo tú puedes perdonar un pecado que él hizo a otro? Es decir, él no te mató a mí, no te quemó, ni a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Entonces, ¿cómo puedes tú perdonar algo que él mató a otro? Es decir, ¿quién te puso como encargado del perdón mundial que tienes que pedir, que puedes perdonar a alguien? Si tú puedes perdonar las cosas que te hicieron a ti mismo, no a otro. Un escritor muy inteligente, pero muy embarrado, se llamaba Luis, dijo: la verdad yo quiero perdonar, pero
se puede empezar a perdonar. No quiero empezar a perdonar a la gente de la Gestapo, es decir, primero vamos a perdonar al niño que me robó la pelota cuando tenía 8 años. Después, al final, por ahí, voy a perdonar al de la Gestapo. Es decir, hay niveles de perdón y no se puede empezar con lo peor. Ahora, más todavía, hay filósofos cristianos que le dijeron a Wiesenthal de que teóricamente no, el alemán no tenía que pedirle perdón a él, sino que tenía que pedirle perdón ¿a quién? Escuchen bien, no se caigan, ¿están sentados? ¿Ok? Siéntense despacio, respiren. ¿A quién le tiene que pedir perdón? ¿A que mató ahí y hizo todo el desastre que hizo ahí en la ciudad y después lo que hizo antes y lo que hizo después? ¿A quién le tiene que pedir perdón? Escuchen bien. Al cura. ¿Por qué? Porque el cura recibió, cuando fue nombrado, recibió una autorización del cardenal de ser encargado del perdón, es decir, poder perdonar en nombre de Dios. Es decir, él viene a ser el representante en el lugar, en la iglesia local, del perdón divino. Y el cardenal recibió de otro cardenal y así hasta que llegó del Papa. ¿Y el Papa de quién recibió? Del Papa anterior. Y el Papa anterior, ¿hasta dónde? Hasta Paulus. Que Paulus recibió el perdón, la opción de perdonar de Jesús. Pero Pablo no conoció a Jesús. Bueno, no importa, ¿no? Es un detalle, no hace falta ser tan detallista en todo. Es decir, Dios tiene un delegado que es el encargado de perdonar a las personas. Entonces, ¿cómo puede ser? Tú mataste judíos, pero tú tienes que pedir perdón ¿de quién? Del cura. ¿Seguro? Si el cura tiene el carnet de socio del Club Mundial de Perdonadores Mundiales. Es increíble. Ya está, tranquilo. Respiren común, ok, pueden pararse, no hay problema. Es decir, según el Maimónides, está el pecado, está el arrepentimiento del pecado. Pero dice el Rambam, ¿cuándo uno puede arrepentirse? El buen arrepentimiento es cuando una persona se arrepiente, cuando está sana, cuando puede volver a pecar. Es decir, vamos a decir una persona que cometió tuvo relaciones sexuales prohibidas. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo puede arrepentirse? Dice Rambam, cuando sigue estando fuerte que puede tener una relación sexual, cuando está en el mismo lugar con la misma mujer y con todo no peca. Eso es lo optimal. Pero dice el Rambam mismo, el Maimónides, de que si una persona no puede pecar y está en el último minuto de la vida y con todo se arrepiente de lo que pecó, Dios lo recibe y le perdona el pecado. Pero en el judaísmo hay una diferencia entre perdón del pecado y expiación del pecado. Es muy distinto. El perdón es una cosa divina. El único que puede perdonar es Dios, ni el cura ni el rabino, ni el jeque, ni el cura del Tibet, o no sé dónde está ahí, o un fakir en el ashram. No, el único que puede perdonar es Dios. Y el único que puede expiar es Dios. Es decir, el hombre puede expiar su pecado frente a Dios. Frente a Dios. Entonces, tenemos que ver de que aprovechar, primero entender de que cada sufrimiento que tenemos en nuestra vida viene a ser de cierta manera una especie de expiación. Me olvidé. Simón Wiesenthal recopiló todas las respuestas de toda la gente los 50 estos eruditos de distintas religiones y tendencias. Los recopiló en un libro que se llama El Mirasol, debe ser así la traducción en español,
Sunflowers en inglés. Pueden fijarse y les recomiendo leerlo. Muy interesante. Ven distintos tipos de enfoques distintos sobre el perdón. Muy interesante. Se puede estudiar mucho de ese tema. Ahora, quiere decir, vamos a decir entre el trato cotidiano entre persona y el prójimo. Vamos a decir que yo peco contra un prójimo. Según la ley judía, tengo que pedirle perdón ¿a quién? No a Dios, al prójimo. Es decir, primero tengo que pedir perdón al prójimo. Y después tengo que pedir perdón a Dios que le falté a Dios. ¿Por qué le falté a Dios y le falté al prójimo? Porque Dios ordenó no faltarle al prójimo. Es decir, yo le robé a una persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Devolverle lo que le robé y pedirle perdón. Después tengo que pedirle perdón a Dios, que nos dio como precepto no robar. Pero no puedo pedirle perdón a Dios sin pedirle perdón a la persona robada. No existe. ¿Ok? No existe. Entonces, hay un chiste ruso que dice que cuando los rusos empezaron a conquistar Alemania, iban camino a Occidente, pasaban por lugares y veían de que los alemanes hicieron matanzas de judíos terribles. Entonces un comandante ruso dijo: los alemanes mataron a nuestros judíos, nosotros vamos a matar a los judíos de ellos. Es decir, siempre el que va a morir es un judío, no sé por qué. Es un chiste, pero el que los conoce los rusos no es tan chiste. Con todo y eso, el pedido de perdón tiene que ser entre un hombre y la persona y el otro. Uno no puede saltear al prójimo y llegar directo a Dios. Más todavía, nuestros sabios dicen de que hay dos tipos de pecados. Es decir, en la Torah misma está escrita de que hay dos tipos de pecados: pecados contra Dios y pecados contra el prójimo. Y dicen de que el día de la expiación, Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día 10 del mes de Tishrei, el día de la expiación uno puede expiar a pecados contra Dios, contra el prójimo, pero los pecados contra Dios no van a ser expiados si no pidió uno primero perdón ¿a quién? A los pecados contra el prójimo. Es decir, la condición de que una persona le expíen los pecados contra Dios es que fue primero al vecino y a la esposa y al hijo y al primo y al bisnieto y al abuelo y al quien sea que le hizo un pecado, le faltó, le hizo algo mal y le pidió perdón. Únicamente después de pedirle perdón a él, uno puede llegar a recibir el perdón divino. Únicamente. Es decir, que, y por eso se acostumbra a pedir perdón, y se acostumbra a una persona ser gentil y tratar de hacer el bien al prójimo en estos días, no porque para mentir, no, porque es en serio, uno tiene que tener un poco, buscar en qué faltó, buscar cómo tratar mejor, cómo estar mejor, cómo vivir mejor. Y pienso de que si una persona en serio pide perdón de todo corazón, más todavía, según la ley judía, cuando una persona, yo falté a una persona, le hice algo mal, voy y le pido perdón, no me perdona, traigo 3 personas conmigo que sean testigos y les digo, le pido perdón otra vez, no me contesta, no me dice no te perdono, voy otra vez, no te perdono, la tercera vez que no me perdona, ¿quién es el que tiene el pecado ahora? Él, no yo. Yo ya más de 3 veces no tengo que pedir pecado, no tengo que pedir perdón. Salvo hay ciertos puntos de que sí, de vez en cuando uno que otro pecado de que sí. Pero otra vez, de vez en cuando Dios no perdona. De vez en cuando una persona no puede perdonar o no está en condiciones de perdonar. Vamos a decir de que Hitler, un día antes de que se suicidó en el búnker, no se suicidó, es decir, está investigado que parece que la esposa lo mató. Él se quería suicidar, pero no tenía suficientes, no quiero decir la palabra, para suicidarse, entonces la esposa le pegó un tiro. Como sea, vamos a decir que un día antes de que se suicida, Dios manda Dios. Qué aberración. El diablo, es decir, Hitler, manda una carta a la Confederación Mundial de Judíos y le dice, miren, discúlpeme,
la verdad me equivoqué, me comporté muy mal, es decir, maté a alguno que otro judío y bueno, y la verdad me porté un poco mal y pido su perdón. ¿Se le puede perdonar? Primero uno no puede perdonar lo que le hizo al otro. Después porque hay cierto tipo de pecados que ya en este mundo no tienen perdón. Allá no sé. Allá no sé. Yo me acuerdo que una vez el Papa, ¿quién fue? Juan Pablo II, uno lo intentó matar en el Vaticano, un atentado, casi lo matan, quedó herido. Lo pusieron en la cárcel. A los meses, el Papa pidió ver al que lo intentó matar. Lo dejaron entrar a la cárcel y le dijo que le perdonaba. Muy gentil, muy elevado, muy bien. Pero cuando se fue cerraron la cárcel. Es decir, el perdón puede ser, pero la sociedad hay veces de que no puede perdonar. Es decir, el perdón no significa él intentó matar al Papa y el Papa le perdonó y bueno, ¿puede salir libre? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la sociedad tiene que cuidarse de asesinos. Hoy intentó matar al Papa, mañana intenta matar a otro. Y tiene que expiar a lo que pecó. Es decir, está el perdón y está la expiación. El Papa le perdonó, sí, pero todavía no expió. ¿Cómo expía? 15 años más en la cárcel. No sé cuánto le dieron ahí en la cárcel. Eso es lo que hay. Es decir, hay que dividir entre el perdón y la expiación. Perdón no puede perdonar, pero tiene que expiar. Vamos a decir que yo le falté, me comporté muy mal con mi esposa. Le pido perdón. Vamos a decir que mi esposa es muy buena, me perdona. Tengo que expiar. ¿Cómo expío? Y 2 semanas limpio los platos. Así que cada 2 semanas tengo que poner nerviosa para lavar los platos toda la vida. Es decir, no sé, haga algo a su bien. No hace falta comprar un perfume. No. Por lo general, gente que es muy violenta, se comporta muy mal, son muy extremistas. Es decir, pueden pegar a la esposa y después comprarle un anillo de diamantes. No hay que ser así. Pero si una persona faltó a su esposa, le faltó respeto y demás, tiene que expiarlo con buenas acciones, con buen trato. No nada más pedirle perdón. Hacer cosas buenas para expiar. Las cosas buenas, como dijeron en el hasidismo, un poco de luz aleja mucha oscuridad. Un poco de bien aleja muchos pecados, muchas cosas malas, muchas malas acciones. Si Dios quiera, Dios nos va a ayudar para poder expiar en este mundo y al retornar con Él, a Él, con amor, Dios nos va a expiar fácilmente y podamos ayudar a vivir una vida buena en este mundo y en el mundo venidero. Buen año a todos.